Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Elusión Tributaria, Normas Generales. Este webinar es traído a ustedes por Wigo Software Contable, parte del grupo Informat. Y hoy, junto a La Torre y Compañía de Abogados, Estudio de Abogados Boutique. Aquí les dejo cómo realizar una pregunta en Microsoft Teams. Lo que deben hacer es hacer clic en el icono de signo de interrogación y realizan su pregunta. Y al final de la sesión, nuestro speaker, el abogado Mauricio Calvo, las contestará. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Sí, Erika, estoy acá. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Si quieres, puedes poner tu presentación para que comencemos. Bien, muchas gracias, Erika. Ahora comparto la presentación. Erika, ¿se ve la presentación o no? Se ve, sí. Ah, ya, porque me dio un aviso, como estabas compartiendo tú también una pantalla, Ah, sí. me dio un No, aviso. sí se ve. Ahora Ya, sí. ya, Erika, bien. Muchas gracias. Parto, entonces. Bueno, Sí, parte nomás. bien, agradezco a Wigo, a Erika, bueno, y a todos los asistentes a este webinar. La idea de hoy, digamos, es dar como un vistazo general a las normas sobre elusión tributaria y aclarar primero también algunos puntos en general sobre materia de contratación, para efectos de ver, en definitiva, que las normas, a qué apuntan las normas de elusión y que no hay una alteración en las normas generales de contratación que tenemos los particulares, sino que son facultades que apuntan más que nada a la posibilidad del Servicio de Impuestos Internos de desconocer ciertos actos, ¿ya? Y de determinar impuestos, obviamente, con relación a los hechos gravados que determine, cuando en realidad exista algún abuso por parte de los particulares respecto del uso, en el fondo, de contratos u otro tipo de operaciones, solo con la finalidad, en el fondo, de no generar un hecho grabado o eventualmente de ocultarlo ante la autoridad tributaria. ¿Ya? Estas normas están en los artículos 4 bis y siguientes del Código Tributario, pero antes vamos a ver algunos aspectos generales en forma muy sucinta y de forma muy simple, con relación a lo que trata más bien de contratación, porque el principio general en nuestro derecho es que los particulares son libres de celebrar los contratos que estimen pertinentes y de darles el contenido, además, que ellos quieran, sin más limitación, obviamente, que las prohibiciones legales, las buenas costumbres, la moral, etcétera, y no violar actos que se encuentren prohibidos por ley. Pero siempre que estemos dentro de este marco de lo permitido por la ley, ¿ya? Los particulares pueden generar y celebrar cualquier tipo de convención. En eso no hay limitaciones, ¿ya? Sino que las limitaciones en definitiva están dadas por las prohibiciones o por normas imperativas que puedan existir en la ley. Por ejemplo, tenemos todo el problema, no sé, de mercaderías, por ejemplo, que pueden estar controladas o reguladas por la ley, como medicamentos, servicios como el de los casinos, por ejemplo, en donde efectivamente, o giros reservados, como los bancos, las compañías de seguros, en donde efectivamente la libertad contractual está bastante más limitada o está absolutamente restringida, ¿ya? Pero en general, para todo otro tipo de convenciones, dentro del marco legal hay amplia libertad para celebrar contratos y darle el contenido que las partes estimen pertinente. Ahora, lo que sí hay que considerar es que los actos jurídicos, ya todo tipo de actos, no solo contratos, convenciones, declaraciones de voluntad, siempre deben cumplir una serie de requisitos que son bastante básicos, ¿ya? Y es, primero, si existen solemnidades, ¿ya? Establecidas por la ley, o formalidades que básicamente apuntan a temas de publicidad, estas deben ser cumplidas, ¿ya? Debe existir una voluntad, en este sentido las personas deben expresar de alguna forma, sea verbal, en forma verbal, o en forma escrita, una voluntad de celebrar un contrato y de obligarse en los términos que señala la convención, y en los casos que exista un contrato escrito, uno esperaría que la actuación de las partes coincida, ya esa voluntad, esa actuación desarrollada, coincida con aquello que se consigna en el contrato respectivo,
los actos deben ser desarrollados y celebrados por personas que son capaces de obligarse, como regla general, mayores de edad, ¿ya? Debe haber una causa, y esta causa además debe ser lícita, o sea, debe haber un motivo para contratar, ¿ya? Y además tiene que haber un objeto y principalmente también un objeto ilícito, o sea, un objeto lícito. Es decir, por ejemplo, en materia de causa, si yo estoy celebrando un contrato de compraventa, la causa, por ejemplo, de mi obligación de entregar, por ejemplo, lo que estoy vendiendo es que me van a pagar el precio. Y la causa vista como motivación será porque en definitiva, no sé, tengo una buena oportunidad de obtener una utilidad vendiendo una cosa o simplemente porque ya estimé que usé un bien y quiero, en el fondo, venderlo, deshacerme de él para comprar uno nuevo, por ejemplo. Y los contratos también deben tener objeto, que básicamente es, lógicamente, celebrar el contrato, asumir determinadas obligaciones y materialmente tener una cosa sobre la cual versan, ¿ya? Por ejemplo, en la misma compraventa hay una especie que yo estoy vendiendo y hay dinero que el vendedor me va a entregar. Y ese objeto además debe ser lícito, ¿ya? O sea, si yo estoy celebrando un contrato de compraventa, lo que yo estoy vendiendo en definitiva es algo sobre lo cual yo puedo legítimamente contratar y no estoy vulnerando prohibiciones legales. Entonces, cumpliéndose en definitiva, estas condiciones, se va a generar una relación contractual, una convención o una declaración de voluntad plenamente válida entre las partes, ¿ya? Pero además del respeto y la obligatoriedad para las partes de los contratos y convenciones celebradas, hay un efecto que se produce siempre respecto a terceros, y es que los terceros no pueden desconocer la realidad contractual. Por ejemplo, si unas personas celebran un contrato de compraventa, o sea, un contrato de sociedad en el cual yo no soy socio, por ejemplo, o dos personas celebran el contrato de arrendamiento respecto de una propiedad, claro, yo no soy parte en el contrato, no estoy obligado a cumplirlo, pero sí hay un efecto que a mí como tercero me va a llegar, y es que yo no puedo desconocer que se celebró un contrato de sociedad o yo no puedo desconocer que se celebró un contrato de arrendamiento. ¿Ya? O sea, hay una obligación o un efecto, reflejo que tienen los contratos, y es que los terceros deben reconocer que existe esa realidad contractual. No están obligados a cumplir el contrato, no los afecta patrimonialmente, pero sí a lo menos se debe reconocer que esa realidad contractual existe. Y las normas del derecho tributario, de los artículos 4 bis y siguientes, reconocen este efecto y no alteran esta regla, ¿ya? El Servicio de Impuestos Internos debe, en primer término, siempre respetar la realidad contractual de los particulares. O sea, debe respetar los contratos celebrados por las partes y dirigir su actuación de fiscalización de acuerdo a lo que en esos contratos se señala, ¿ya? Lo que establecen las normas del cuarto bis y siguientes son casos en los cuales el servicio podrá probar de que esos contratos se realizaron o se celebraron con el propósito de eludir impuestos, y ahí, en definitiva, abstraerse de este efecto y determinar los impuestos que estime que corresponden, ¿ya? Pero en principio la norma general es que la autoridad tributaria, al igual que los demás terceros, deben reconocer la realidad del contrato celebrado entre las partes, ¿ya? Esto porque, tal como les señalé, si existiendo un contrato, una convención o contrato que no suponga leyes imperativas, que no esté prohibida por la ley, no atente contra la moral, contra las buenas costumbres o demás normas imperativas, en realidad ese contrato va a tener que ser respetado por todas las personas. Y aquí es donde empiezan a jugar tres conceptos que son los que maneja también la ley tributaria para establecer las normas de elusión que debemos considerar. Primero, buena fe, ¿ya? Porque los contratantes, lógicamente, están celebrando el contrato para efectos de producir determinados efectos jurídicos que coinciden con los declarados, ¿ya? Y no para obtener efectos extracontractuales, ¿ya? Porque los contratos, en definitiva, lo que hacen es darle una forma jurídica a hechos de relevancia económica. Entonces, frente a eso, las partes, cuando celebran el contrato, tienen la mejor disposición a cumplir sus obligaciones para justamente generar esos efectos económicos que se producen como efecto del contrato. También entra el concepto del fraude a la ley, y es decir, que yo no debiera ocupar contratos o formas jurídicas o declaraciones de voluntad para obtener o lograr fines que no estén contemplados por la ley, ¿ya? En definitiva, no puedo forzar
determinadas formas contractuales para obtener finalidades no previstas por la ley. Y lo otro es que el concepto de simulación, en el sentido de que lo que yo declaro en un contrato debiera coincidir con aquello que estoy haciendo, con los hechos económicos que se realizan. O sea, si estoy vendiendo un bien, efectivamente en los hechos yo debo estar transfiriendo el dominio de ese bien, me debo estar desprendiendo de él, y hay otra parte que me está pagando un precio real y efectivo por ese bien que estoy vendiendo. O sea, la voluntad real debe coincidir con la declarada. Si celebro, por ejemplo, un contrato de mutuo, efectivamente existe la entrega de una suma de dinero materialmente a un tercero, y ese tercero en algún momento va a tener la voluntad de devolvérmela pagando un interés. ¿Ya? A eso un poco apunta la simulación. Frente a este fenómeno contractual y relacionado ya entrando en materia más bien tributaria, lo primero que debemos considerar es que, si bien lo hace tímidamente, nuestro código contempla algo o efectos de lo que la doctrina llama la autonomía del derecho tributario. ¿Esto qué significa? Que en definitiva el derecho tributario va en paralelo al derecho comercial, al derecho civil. ¿Ya? El derecho tributario no regula la forma en que se celebran los contratos. El derecho tributario lo que hace, en definitiva, es reconocer efectos jurídicos tributarios a determinados movimientos económicos. O sea, las normas tributarias solamente se aplican y tienen efectos en materia tributaria interna. Las normas tributarias no debieran afectar la forma en que las personas realizan sus contratos. ¿Ya? No son normas previstas o generadas por el legislador para regular la actividad contractual. A eso es lo que apunta el derecho tributario. Entonces, cuando uno va a interpretar un contrato o interpreta la ley tributaria, eso tiene solamente efectos puramente tributarios. ¿Ya? Entonces, las partes siempre se van a regir por lo pactado, independientemente de las consecuencias tributarias que tenga el contrato que celebre. ¿Ya? O sea, la ley tributaria no puede o no debiera ocuparse para interpretar el contenido de un contrato. ¿Ya? Porque la ley tributaria va en un carril paralelo. Solo se aplican para efectos de tributación interna. Salvo, claro, alguna disposición en contrario específica de la ley. Y aquí el gran ejemplo que hay es la norma que establece que no tienen fuerza ejecutiva las letras de cambio o pagaré respecto a los cuales no se ha pagado el impuesto de timbre y estampilla, por ejemplo. ¿Ya? Que esta es una norma efectivamente en donde el incumplimiento tributario va a afectar la posibilidad de hacer el cobro de un documento comercial, ya que es una situación en realidad bastante anómala y que no debiera ocurrir porque en términos teóricos, ¿ya? La norma tributaria no debiera interferir en la relación contractual entre las partes, sin perjuicio obviamente del derecho del fisco de cobrar el impuesto. ¿Ya? Pero esto tenemos que tenerlo claro porque si por la aplicación de cualquier norma de control tributaria, entre esas las normas de elusión, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos determina ya que los actos desarrollados tienen un determinado efecto tributario, esa determinación que haga el Servicio de Impuestos Internos solamente tiene validez para efectos tributarios. O sea, yo, contratante, no puedo exigirle a mi contraparte, ¿ya?, que modifiquemos nuestra relación contractual porque el Servicio de Impuestos Internos estimó que era otro acto. ¿Ya? Las partes siempre se van a regir por aquello que pactaron, independientemente de los efectos que el Servicio de Impuestos Internos estime que ese contrato tiene. Siempre van por carriles paralelos. Y lo otro que debemos, dentro de este mismo término, considerar es que lo que importa en materia tributaria son los hechos, ¿ya? La ley tributaria no regula contratos. Lo que la ley tributaria hace es establecer, hacer nacer hechos grabados o grabar determinados hechos de relevancia económica. ¿Ya? Las obligaciones tributarias, como dice la ley, nacen y se hacen exigibles con arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos, actos o negocios realizados. ¿Ya? Entonces, la forma o denominación que se dé a los actos jurídicos que celebren y eventualmente vicios en que se haya incurrido no inciden en la generación de un hecho grabado, ¿ya? Porque lo relevante son los hechos económicos que se realizan, que son aquellos por lo demás que la ley describe justamente para establecer cuándo se aplica impuesto. Esto es muy claro, por ejemplo, en la ley de impuestos a las ventas y servicios, en donde
de la definición de venta y de servicio, vemos que en definitiva la ley no está gravando el contrato compraventa. Lo que grava en definitiva es un efecto económico que es la transferencia del dominio de un bien mueble y de los actos que pueden implicar una transferencia de dominio. Esa es la definición de venta. O sea, lo que es relevante no es cómo yo le llame al contrato. Si produce el efecto de transferir el dominio de un bien mueble, voy a poder estar afecto entonces al impuesto a las ventas y servicios. Y lo mismo a nivel de servicio, lo que grava en definitiva es una prestación que una persona realice para otro y por la cual percibe una remuneración. Y eso es independiente del título que yo le pueda dar a esa prestación. Entonces, aquí lo relevante siempre van a ser para efectos tributarios y para determinar los efectos a nivel de impuesto que tiene un acto contrato, son los hechos económicos realizados por las partes, independientemente de la denominación y de los vicios o defectos que uno al analizar el contrato pudiera estimar que se realizaron. ¿Ya? Y esto además se enlaza con el reconocimiento, tal como les dije, de la buena fe, porque el servicio está obligado a reconocer la buena fe de los contribuyentes y eso implica reconocer que los efectos que se desprenden de los actos jurídicos que se celebran por las partes se realizan o se consideran según la forma en que los contribuyentes los celebraron. O sea, en principio, si yo le presento al Servicio de Impuestos Internos un contrato de arrendamiento, el Servicio de Impuestos Internos debe entender que efectivamente está frente a un contrato de arrendamiento y generar los efectos jurídicos que dicho contrato trae para las partes, salvo que, como les digo, el Servicio de Impuestos Internos demuestre que existe un abuso de formas o simulación. Es decir, que pueda probar de que efectivamente lo que le presentaron como contrato de arrendamiento no es un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Y como una pequeña derivación de la buena fe, y dentro de este respeto de la forma en que los contribuyentes celebren sus contratos, hay que considerar que el artículo 8º bis dentro de los derechos de los contribuyentes, en el número 4, letra E, establece la obligación del Servicio de Impuestos Internos de no requerir la acreditación de actos jurídicos, ¿ya? O de contratos con formalidades que no prevenga la ley, ¿ya? Por ejemplo, la mayoría de la contratación nacional puede ser netamente consensual. Para efectos de prueba se exige la escrituración, pero esa escrituración es simple, ¿ya? O sea, la generalidad de los contratos no tiene por qué ser firmada, por ejemplo, ante notario, ¿ya? La generalidad de los contratos no tiene por qué celebrarse por escritura pública, ¿ya? De acuerdo al tipo de contrato, el Servicio de Impuestos Internos podrá exigir solamente que se presenten de acuerdo con las formalidades previstas por ley, no por aquellas que la práctica eventualmente ha impuesto, tal como digo, por un tema práctico. Lo que el servicio puede exigir son las formalidades previstas por ley. Pero esto tenemos que nuevamente relacionarlo con lo que señalamos respecto a la prevalencia de los hechos, ¿ya? Lo importante entonces, en la forma en que el servicio se encuentra fiscalizando de hace un tiempo, no es solo la presentación del contrato, sino que todos los contratos lo que hacen es generar un marco jurídico para hechos de relevancia económica. Entonces, si yo estoy diciendo que celebré un contrato de arrendamiento, en principio o en términos prácticos, si el tema se vuelve complejo, más que tener yo el documento, ¿ya? O junto con el documento yo lo que debo probar es que efectivamente hay un bien que yo entregué para que un tercero lo usara y probar el pago efectivo, ¿ya? O la deuda efectiva de las rentas pactadas, ¿ya? Porque en definitiva lo que va a prevalecer siempre para efectos de la interpretación de la ley tributaria y de los efectos tributarios del contrato son los hechos que las personas han realizado, los que debieran, por lo demás, tal como se señaló, coincidir con aquello que se encuentra en el contrato, ¿ya? Entonces tenemos por un lado, y tenemos que tenerlo presente ya, que el Servicio de Impuestos Internos está obligado a reconocer en principio los contratos en la forma que los contribuyentes los celebran y además a reconocer la presunción general de buena fe en los actos, ¿ya? Ahora, ¿cuándo no va a haber buena fe? Y es aquí donde empieza entonces a entrar la posibilidad del Servicio de Impuestos Internos de desconocer los efectos del acto jurídico declarado, por decirlo de alguna forma, ¿ya? No va a haber buena fe para efectos tributarios cuando el acto implica eludir hechos imponibles establecidos en disposiciones legales tributarias, ¿ya? O sea, si el servicio detecta que una actuación
un acto jurídico se ha realizado solo con el propósito de eludir algún impuesto, entonces puede empezar a cuestionar la buena fe del contribuyente. ¿Y cuándo se va a estimar de que existe esta elusión? Cuando el Servicio de Impuestos Internos pueda determinar que hay abuso en las formas jurídicas empleadas o que hay simulación. Todo ello de acuerdo a lo que señalan los artículos 4 ter y 4 quater. Entonces, para que el Servicio de Impuestos Internos pueda cuestionar la buena fe del contribuyente, lo que tiene que establecer que hay una elusión tributaria, ¿ya? Siempre por medio de dos mecanismos: el abuso de las formas jurídicas o la simulación. Entonces, la elusión se limita a dos casos que en todo caso son bastante amplios, como vamos a ver: el abuso de formas jurídicas y la simulación. Y eso es lo que autoriza al Servicio de Impuestos Internos entonces a cuestionar la buena fe del contribuyente y desconocer la realidad de un contrato. Pero debe establecerlo, o debe probarlo el Servicio de Impuestos Internos: el abuso o la simulación. Entonces, ¿cuáles son las normas generales cuando el Servicio de Impuestos Internos ya empieza a pensar que está frente a una conducta elusiva? ¿Ya? Lo primero es que las normas del artículo 4 bis y siguientes, las normas sobre elusión, son normas de carácter general, ¿ya? Y esto lo ha reconocido también, lo reconoce la ley y lo reconoce el director nacional. ¿Esto qué significa? Que si existe alguna norma tributaria de control más específica, el Servicio de Impuestos Internos no debe ocupar las normas generales sobre elusión, sino que debe ir a esta norma específica. Los ejemplos más claros en esto son, por ejemplo, la tasación del artículo 64 del Código Tributario, en donde si el Servicio de Impuestos Internos estima de que un contrato tiene un precio que es notoriamente inferior al corriente en plaza, no debe recurrir a las normas de elusión, sino que debe ocupar la norma de tasación del artículo 64. Lo mismo sucede, por ejemplo, en las normas de control que existen ya desde hace muchos años en la ley de herencias, de asignaciones, de impuesto a las herencias y a las donaciones, en donde si el Servicio de Impuestos Internos determina que hay ciertos actos que están encubriendo una donación o que están tratando de adelantar o encubrir una herencia, una asignación hereditaria, entonces puede determinar el impuesto a la donación o a la asignación hereditaria en conformidad a esa norma especial que existe en la ley 16.271. Y en esos casos debe recurrir a esa norma y no ocupar las normas generales de elusión. ¿Ya? Eso es lo que debemos tener claro. Las normas de elusión son de carácter general. Existiendo alguna otra norma de control que regule un caso específico, debe ocuparse esa norma y no las normas de elusión. Y lo otro, como ya les señalé, que siempre hay que tener presente, que como la buena fe se presume y el servicio está obligado a respetarla, el abuso y la simulación deben ser probadas por el Servicio de Impuestos Internos. O sea, yo no estoy obligado a probar de que no emplee abuso o de que no emplee simulación. Lo que sí debo probar como contribuyente, efectivamente, es que al cuestionarse una forma contractual, yo lo que debo hacer es probar de que ese contrato que acompañé es efectivo, es decir, que se corresponde con los hechos económicos que uno como contribuyente realizó. Eso es lo relevante. Pero tanto para romper la presunción de buena fe y determinar abuso o simulación, la prueba es exclusivamente del Servicio de Impuestos Internos. Ahora, ¿qué es lo que es el abuso de formas jurídicas? La ley señala, lo primero, es cuando se entiende que hay abuso. Y se entiende que hay abuso cuando se evita total o parcialmente la realización del hecho grabado, cuando se disminuye la base imponible o cuando se posterga o se difiere el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Por medio de qué cosas? Por medio de actos o negocios jurídicos que individualmente considerados en su conjunto no produzcan resultados o efectos jurídicos económicos relevantes distintos a los meramente tributarios. Y aquí vale un poco lo que señalemos antes. Recuerden que los actos jurídicos requieren tener, a lo menos, una expresión de voluntad, requieren tener un objeto y una causa, los cuales debieran coincidir, tal como les dije, porque los contratos lo que hacen es generar un marco jurídico dentro del cual se desenvuelven hechos económicos. Si no se producen hechos económicos relevantes, ya, en definitiva, es lo que vamos considerando una suerte de abuso. O si en definitiva, cuando yo analizo una serie de contratos, llego a la conclusión de que estos no se realizaron por un objeto o causa, o por el objeto o causa que son naturales a las formas jurídicas empleadas, sino que en definitiva su único efecto es tributario, entonces va a haber
ya la posibilidad de que se califique como abuso, ¿ya? No sé si lo entendemos, porque mientras se generen actos jurídicos, contratos que coincidan con los hechos económicos que las partes realizaron, y esos hechos económicos además tienen una relevancia o una importancia comercial o civil fuera o aparte del efecto tributario, entonces eso ya nos va a excluir el abuso. Y aquí es donde entran o cobran relevancia, por ejemplo, la razón de negocios de los actos que yo realice, y principalmente la razón económica o comercial por la cual se celebran actos o contratos. Y en esto a uno le pasa profesionalmente que muchas veces las personas consultan al especialista tributario para que les indique qué contrato celebrar, cuando en realidad las partes o los particulares no quieren celebrar, o no quieren celebrar contratos por temas tributarios. Las personas celebran contratos para producir determinados efectos civiles o comerciales que les interesan. Transferir el dominio, poder usar un bien, ¿ya? Generar un negocio con otras personas. Esas son las causas por las cuales uno celebra contratos, no por la aplicación de una u otra norma tributaria, ¿ya? Entonces, mientras exista este sustento comercial o civil para la celebración de un acto contrato, en realidad no va a haber abuso o simulación de formas desde el punto de vista tributario, porque lo relevante o lo que califica más el abuso de formas jurídicas en materia tributaria es que cuando yo analizo los diferentes contratos realizados, solo voy a concluir de que no se produjeron efectos económicos relevantes, salvo la aplicación de una norma tributaria o la no aplicación de ella, o la postergación eventualmente de un impuesto. Entonces, lo más importante para tener en consideración es que efectivamente, al celebrar contratos, mi principal motivo debe ser el comercial o el civil y no el tributario, ¿ya? Ahora, esto no quita que producto de diversas normas tributarias siempre existe lo que se conoce como economía de opción, ¿ya? Uno legítimamente como contribuyente puede optar entre diversos tratamientos tributarios. Por ejemplo, la sociedad anónima. Si yo quiero hacer un negocio a través de una sociedad anónima, la sociedad anónima me impide acogerme a determinados regímenes tributarios, a diferencia de lo que hace la sociedad de responsabilidad limitada o las sociedades por acciones cuando están integradas solo por personas jurídicas. Lo mismo si soy persona natural, es diferente el tratamiento tributario del arrendamiento de bienes raíces si soy una persona natural, por decirlo de alguna forma, común y corriente, o si decido iniciar actividades como empresario unipersonal tributario en la explotación de bienes raíces, ¿ya? Estos efectos que se encuentran previstos en la ley tributaria nunca van a ser considerados como abuso de formas jurídicas o simulación, ¿ya? Porque en definitiva yo como particular tengo el derecho de optar dentro de los tratamientos tributarios que la ley establece, ¿ya? Sin que ello me genere consecuencias jurídicas necesarias. O sea, si deseo iniciar un negocio a través de una sociedad que me permita acogerme a un régimen ProPyme y no ocupar una sociedad anónima, eso es incuestionable desde el punto de vista del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? O si eventualmente quiero arrendar bienes raíces y opto a hacerlo como empresario unipersonal porque entiendo que me conviene y estar de esa forma afecto a primera categoría, o me quedo como persona natural sin giro y por lo tanto estoy exento a primera categoría. Esas son opciones que están en la ley y por lo tanto no pueden ser cuestionables, ¿ya? Lo mismo que si voy a tener un negocio pequeño, si decido no acogerme al régimen de renta presunta, ¿ya? Esas son materias que están dentro de la norma tributaria, que son opciones que tiene el contribuyente y que no son cuestionables, ¿ya? Esto no puede ser calificado como abuso de formas, ¿ya? Esto independientemente de que eventualmente me permita acogerme a un régimen tributario de menor tributación, ¿ya? Ahora, en el evento que el Servicio de Impuesto Interno determine que existe este abuso de formas, el efecto que existe es que el Servicio de Impuesto Interno va a poder determinar los impuestos de acuerdo al acto jurídico o a los hechos económicos que estima que realmente se produjeron, ¿ya? Y aquí vemos en el fondo lo que ya les señalé de la autonomía. El Servicio de Impuestos Internos no anula el contrato. El contrato entre las partes sigue siendo plenamente válido y se rige por las normas que las partes acordaron. Lo que hace el Servicio de Impuestos Internos simplemente es desconocer este efecto relativo del contrato en cuanto a respetar la contratación y la forma en que se hizo, sino que como existe este abuso, el Servicio de Impuestos Internos dice, ¿sabe qué?
yo no voy a respetar la forma en que usted contrató y voy a determinar impuestos o los impuestos que yo entiendo que se generaron por los hechos económicos realizados. Pero el contrato celebrado se mantiene plenamente válido para efectos del derecho civil y comercial. Eso no se altera por la declaración de que existe abuso de forma jurídica. ¿Ya? Y en el caso de la simulación, ¿ya? La simulación, que es un concepto que es muy antiguo dentro del derecho civil, la simulación se produce cuando la voluntad declarada en un acto contrato es diferente a la voluntad real, ¿ya? Cuando existe una diferencia entre un acto escrito y aquello que realmente las partes han realizado. Y en este tema hay algo que es muy típico, ¿ya? Y que se da generalmente en las compraventas, en donde se declara, por ejemplo, que se pagó en este acto y en dinero en efectivo, cuando en realidad, por ejemplo, el precio se había estado pagando por partes desde hace un tiempo o se va a pagar con instrucciones notariales por medio valevista. Eso es típicamente una simulación, ¿ya? Porque en definitiva, cuando yo declaro que un precio se pagó en dinero en efectivo o al contado o un aporte a una sociedad y no fue así, lo que estoy haciendo es generando una realidad escrita que es diferente a lo que las partes realizaron, ¿ya? Esto es típicamente una simulación. Ahora, ojo que la simulación no es ilícita en sí misma, ¿ya? Sino que produce ciertos efectos para terceros, ¿ya? Que es desconocer el acto contrato. Pero en principio quiero dejar en claro que es así de simple la simulación. O sea, para que no exista simulación, lo que yo escribí en un contrato tiene que ser tal cual como los hechos económicos que realmente las partes realizaron. Y para efectos tributarios, en definitiva, ¿ya? La simulación va a consistir en que esta diferencia entre la voluntad real y la voluntad declarada por las partes en el contrato escrito va a generar como efecto que se disimule la configuración de un hecho grabado, ¿ya? O la naturaleza de los elementos constitutivos de la obligación tributaria, o su verdadero monto o data de nacimiento, ¿ya? Eso es básicamente la simulación para efectos tributarios, cuando esta diferencia entre lo que yo declaré y lo que yo realmente ejecuté al cumplir el contrato va a producir entonces efectos tributarios. ¿Qué es lo típico que sucede, por ejemplo, en las famosas ventas que se hacen para adelantar herencia, que es algo muy típico y que en realidad no debiera hacerse, en las cuales se celebra un contrato de compra-venta, por ejemplo, entre un padre y un hijo, con un precio que está absolutamente, que nunca se pagó, que es simulado y que lo que pretende es adelantar un eventual fenómeno sucesorio, ¿ya? Eso también es una típica simulación y que genera el ocultamiento de un hecho grabado del impuesto a las donaciones, ¿ya? Entonces, lo relevante sí aquí es tener en cuenta que la simulación se produce cuando la voluntad que yo declaro en el contrato no coincide con los hechos económicos que realmente he realizado, ¿ya? Ahora, tal como les señalé, la doctrina no se califica la simulación como ilícita en sí misma, ¿ya? Pero el efecto principalmente que tiene es que respecto de terceros, ellos van a poder probar que existe un acto real que es diferente al acto declarado y por lo tanto no respetar el contrato escrito, por decirlo en términos muy prácticos, sino que solamente respetar aquellos efectos que producen de los hechos económicos que realmente se realizaron, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos las ventas simuladas, por ejemplo, entre parientes que eventualmente encubren una donación, en donde se puede demandar finalmente una nulidad contractual porque el acto disimulado, que es la donación, no incumplió una solemnidad que es la autorización previa por parte de un tribunal, ¿ya? También una simulación bastante usual, digamos, que se realiza es la celebración de un contrato de mutuo eh, por escrito para justificar inversiones, por ejemplo, o determinados gastos que va a realizar una persona cuando en realidad nunca existió flujo de dinero, o eventualmente entregar esta suma de dinero a través de un mutuo cuando en realidad se sabe o las partes están conscientes en que nunca se va a devolver porque es un dinero que un padre, por ejemplo, o una persona le está regalando a otro. ¿Ya? Esas son simulaciones que podrían quedar eventualmente afectas a impuestos. Entonces, lo importante es que la norma tributaria no difiere tampoco de los efectos que civilmente se le atribuyen a la simulación, ¿ya? Porque en definitiva lo que va a hacer el Servicio de Impuesto Interno frente a una contratación simulada, a una simulación tributaria, es desconocer el acto declarado y determinar los impuestos que correspondan
de acuerdo a la voluntad real de las partes y principalmente a los hechos económicos que realmente se ejecutaron, ¿ya? Eso es lo que va a hacer y eso no difiere del efecto civil que en general se le reconoce a la simulación, que es desconocer el acto declarado. Y lo que sí establece la ley, tanto en el abuso de formas como en la simulación, y es lo importante, es establecer el procedimiento por el cual el Servicio de Impuesto Interno va a poder demostrar esta simulación y por lo tanto cobrar el impuesto que corresponde al acto que está oculto bajo la simulación. ¿Ya? Entonces, el efecto final es que los impuestos que corresponden se aplican a los hechos que las partes efectivamente realizaron, con independencia de los actos o negocios en el fondo que simularon o que declararon en un contrato escrito. Ahora, ¿y cuál es este procedimiento? Que es el mismo tanto para los casos de abuso de formas como de simulación. Hay un procedimiento que establece en el 100 bis del Código Tributario, que no lo vamos a ver porque es un tema más extenso, pero lo importante tener en cuenta a nivel de este procedimiento es que previo a concurrir ante el Tribunal Tributario de Aduanero, porque el Servicio de Impuestos Internos lo que hace es solicitarle al Tribunal Tributario, o sea, a un ente externo al servicio, que declare la existencia del abuso o la simulación y que determine el impuesto que corresponda, ¿ya? Pero previo a iniciar este procedimiento, el Servicio de Impuestos Internos debe cumplir con ciertos actos. Primero, que es un caso de citación obligatoria, por lo tanto es necesario que se cite al contribuyente y se lo solicite en definitiva aclarar los actos realizados, ¿ya? Pero en este caso, cuando se inicia este procedimiento, no van a regir los plazos de revisión del artículo 59 del Código Tributario, ¿ya? Pero es un caso de citación obligatoria. No se puede concurrir al Tribunal Tributario a establecer abuso o simulación si es que previamente no se ha citado al contribuyente. Ahora, la declaración de abuso o simulación tiene que solicitarse dentro de los 9 meses siguientes al vencimiento del plazo para responder la citación. Y en el caso que exista un plazo de prescripción de impuesto menor, debe hacerse dentro del plazo de prescripción, ¿ya? La solicitud de simulación. Entonces, lo relevante de esta citación, en el caso de abuso o simulación, es que me va a fijar el inicio del plazo de 9 meses que tiene el servicio para concurrir al Tribunal Tributario a pedir la declaración del abuso o simulación. Lo otro relevante es que esta declaración de abuso o simulación solo se va a poder solicitar si la diferencia de impuestos eventual excede las 250 unidades tributarias mensuales, ¿ya? En los contratos más pequeños, en definitiva, donde las diferencias de impuestos puedan ser menores, el Servicio de Impuesto Interno en realidad no puede, ¿ya?, ejecutar este procedimiento para determinar abuso o simulación, sino que son solamente actos que puedan generar impuestos sobre esa suma. Y lo otro relevante es que una vez que se inicia el procedimiento judicial, se van a suspender los plazos de prescripción de las obligaciones tributarias, ¿ya? Y finalmente, ¿cuál es el objeto de este procedimiento? Como les digo, este procedimiento, tal como les señalé, no apunta a dejar sin efecto o anular los actos o contratos celebrados por las partes, ¿ya? Los actos o contratos se mantienen igual. Lo que el tribunal va a declarar en la sentencia es que existió este abuso o la simulación y va a determinar los impuestos que se deben aplicar al contribuyente, pero no afecta esta declaración a el contrato que celebraron las partes, sino que simplemente tiene efectos netamente tributarios. Bueno, eso es todo. Quedo atento a ver si es que hay alguna consulta. Muchas gracias, Mauricio. Ahí parece que tenemos 3 preguntas esperando. Ah, sí, vamos a ver. A ver, lo primero dice, ¿se considera elusión si vende un socio un vehículo a un valor inferior al valor en plazo por urgencia financiera? Ya, al valor en plazo entiendo que sea, ya. A ver, tal como les dije, para que se considere que hay elusión, ya, esta es una norma general, no debe ser aplicable otra norma especial. Cuando yo vendo un bien a un valor inferior al corriente en plaza, ya, el servicio tiene que ocupar las normas de tasación. Ahora, el problema del precio es un tema bien complejo porque la norma tributaria, o sea, claro, la norma del artículo 64 señala que esta determinación del ser el precio notoriamente inferior al corriente en plaza debe considerar las circunstancias de la operación, ¿ya? Que es algo que siempre se le olvida al Servicio de Impuestos Internos cuando empieza a tasar. Entonces, efectivamente, si yo logro o sea, si el servicio empieza a fiscalizarme por eso y yo demuestro que efectivamente estoy en apuro económico, que necesitaba ese dinero y que por lo tanto tuve que liquidar este activo al precio que fuera, ¿ya?
el servicio no debiera aplicar o determinar una diferencia de impuestos. ¿Ya? El único problema es que si se aplica la norma del artículo 64, claro, ahí la prueba de la urgencia financiera queda en manos del contribuyente, ¿ya? Pero en ese caso, efectivamente, no debiera considerarse elusión porque, en definitiva, se justifica este precio menor no en un efecto netamente tributario, sino en el hecho de que se necesitaba, por cualquier otro motivo, se necesitaba liquidez. Aquí siempre prima o debiera primar el motivo financiero, ¿ya? Por sobre el tributario. O sea, existiendo un motivo para ese precio que se pueda explicar, no debiera el servicio determinar que hay elusión y no debiera aplicar, como sería en este caso, la norma de tasación. Ya. La otra consulta, en caso de que se aplique el artículo 64 y me giro un impuesto, el SI debe probar la forma, cómo llegó a la tasación, deben ser perito externo o un funcionario del servicio. Ya. Cuando el servicio ejecuta este procedimiento de tasación, siempre lo hace a través de peritajes internos, ¿ya? Si son bienes raíces, solicita informes especiales al Departamento de Evaluaciones, y cuando se trata de cualquier otro bien, se hace un informe especial por parte de algún fiscalizador, ¿ya? En donde toma elementos que están, elementos de mercado para llegar a un precio, ¿ya? Por ejemplo, en una revisión en la que yo participé hace poco, se hizo un análisis del precio de arriendo de un contrato de arriendo de bienes raíces y claro, y tomaron índices que estaban publicados en páginas económicas, en el diario financiero, etcétera, para tratar de acercarse a un precio por el cual se celebraba la convención entre las partes, ¿ya? Pero en general no contratan peritos externos, sino que siempre piden informes especiales dentro del área de fiscalización, ya sea el área de evaluaciones o el área o la misma área de fiscalización, en donde encargan a un fiscalizador o a una unidad especializada en la Dirección Nacional que les determine un precio de mercado. Y sobre esa base se hace la citación y la posterior eventualmente liquidación, ¿ya? Pero no hay exigencia que sean peritos externos. Ya, otra, para justificar inversiones, ¿puedo hacer un mutuo fuera de plazo y pagar el impuesto con los recargos legales? ¿El sí debe reconocer los flujos para justificar las inversiones? Ya, aquí está nuevamente el tema de la voluntad, o sea, de lo que yo declaro en un documento con relación al efecto económico. El mutuo es un contrato que, desde el punto de vista legal, se conoce como contrato real, ¿ya? Es decir, que para que el mutuo o se entienda que se constituyó un mutuo, debe existir una entrega de dinero. Por lo tanto, no existe el mutuo fuera de plazo, por decirlo de alguna forma. O sea, el contrato de mutuo coincide con el momento en que el acreedor le entrega el dinero al deudor. Eso es lo que califica y de ese momento se constituye el contrato de mutuo, ¿ya? El momento en que yo hago la entrega del dinero con cargo a devolverlo. Por lo tanto, yo no puedo celebrar un contrato de mutuo 2 meses después de la entrega. O sea, la fecha del contrato es la fecha de la entrega del dinero. Y efectivamente, no solo por la norma sobre elusión, sino que por el hecho de que lo que siempre predomina son específicamente los hechos, ¿ya? Cuando yo, y principalmente la forma en que se lleva la fiscalización hoy en día, si yo presento un contrato de mutuo, lo que debo probar es el flujo de dinero al deudor, ¿ya? Eso es esencial a mi entender. Cuando uno celebra un contrato de mutuo, debe probar el flujo de dinero o la entrega del dinero al deudor, ¿ya? Y esto no solamente en el mutuo, también muchas veces se hacen actos posteriores que son reconocimientos de deuda, pero eso siempre va a exigir en una instancia de fiscalización que yo pueda probar el flujo de dinero. O sea, hoy en día, por la forma en que se está fiscalizando, llevar un documento, un papel de mutuo, sin poder establecer de que el flujo de dinero se produjo el día en que yo estoy celebrando el mutuo, ¿ya? O el día que indico en el contrato, en realidad no va a generar ningún efecto en la fiscalización, ¿ya? La mayoría de los fiscalizadores hoy en día, y a mi entender legítimamente, están solicitando la acreditación del flujo, la entrega del dinero. ¿Puedo vender un inmueble a un socio a plazo con intereses y cuotas fijas anuales? Sí, es perfectamente posible. Y ahí es donde opera, tal como le señalé, el Servicio de Impuesto Interno tiene que respetar la forma de los contratos celebrados por las partes. Lo importante, tal como les digo, es que el contrato sea real. O sea, debo celebrar el contrato de compra-venta, debe existir, si yo declaro que se pagó un precio al contado, ese precio debe existir y debo acreditar que se pagó.
y las cuotas fijas anuales también eventualmente voy a tener que poder acreditarlas. No se me obliga, o sea, yo no estoy obligado a celebrar contratos al contado, yo soy libre de celebrar un contrato y establecer pagos a plazo, con un monto al contado o no, o de establecer cuotas. Lo importante es que en algún momento voy a tener que demostrar la realidad de ese contrato y los efectos civiles que produjo la venta del inmueble. ¿Ya? Pero es perfectamente legítimo. Hola, si no cumplo con 2 de las 4 exigencias para considerar que es una plataforma internacional, ¿debe pagar IVA? ¿Puede considerarse ilusión? Mi contrato con el proveedor extranjero por el servicio solo tengo el IP. Ya. A ver, no entiendo mucho a qué se refiere la pregunta, pero si una ley establece que deben cumplirse con cuatro requisitos ya para estar comprendido dentro de determinado régimen tributario y solo cumplo 2, en realidad no estoy cumpliendo con la norma, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Eso es así de simple, digamos, y eso es más allá de las normas sobre elusión, ¿ya? O sea, si para acogerse a un régimen tributario específico se me exigen 4 requisitos y solo cumplo 2, no puedo acceder al régimen tributario. Y en esto es muy importante porque la norma tributaria imperativa, ¿ya? Es una norma de derecho público. ¿Y esto qué significa? Que en definitiva las partes no pueden disponer de la norma, ¿ya? O sea, cuando el servicio cuando la ley tributaria, en realidad no el servicio, establece determinados requisitos para acceder a algún tipo de régimen tributario o alguna franquicia, si no cumplo todos los requisitos, quedo fuera. Así de simple. Entonces, en el caso que usted plantea, yo diría que efectivamente no se puede considerar una plataforma internacional si solamente se cumplen 2 de los 4 requisitos previstos por la ley. Ahí parece que terminaron las preguntas. Así es. Sí, te agradezco mucho, Mauricio. Agradezco también a las personas que asistieron y nos vemos en un próximo webinar. Que estén todos muy bien. Muchas gracias. Ya, bien. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que estén muy Chao. bien. Chao.